Soy Balami Barra, bienvenidos al podcast. Corren tiempos oscuros, nos conviene hablar de la luz. Lo que vemos, cuando vemos, no son las cosas en sí mismas. Lo que vemos es el reflejo de la luz en su superficie. Y el proceso de ver es quizá uno de los más complejos del universo, así de plano. Vamos a empezar por lo simple. La luz que nuestros ojos detectan como rojo no es roja. En realidad es una onda electromagnética con longitud de entre los 620 y 750 nanómetros. Lo que llamamos rojo es un modelo construido por nuestro cerebro a partir de esa señal física que está en el entorno. Es decir, ver rojo no es tener un acceso directo a la realidad como tal, sino es una interpretación funcional de esa realidad. Es interesante que el color rojo no puede existir para nosotros si no lo nombramos. Así que cuando decimos esto es rojo, asumimos que los demás saben a qué nos referimos porque comparten ese código y la experiencia de percibir las mismas longitudes de onda. Esto le da existencia social, digamos, a este color. Ninguno vemos exactamente lo mismo, pero podemos entender lo que la palabra rojo significa. Para mí esto es una prueba de que el lenguaje tiene necesariamente un anclaje en una realidad común que se interpreta por procesos cognitivos idénticos en todos los humanos y que requiere de un nombre para existir como tal. El rojo es una creación colectiva, una interpretación útil de una realidad que nos es común y que compartimos. Los nombres de las cosas, las palabras, pues, son imprescindibles para los humanos. Sin ellas no tendríamos la capacidad de colaborar que tenemos y que caracteriza a nuestra especie. Es como nuestro superpoder, diría Yuval Noah Harari. Nuestro mundo interno es coherente con una realidad externa que debe ser interpretada correctamente para que podamos actuar en ella. Hay un vínculo indisoluble entre la realidad y las palabras que usamos para describirla. Ludwig Wittgenstein, en su obra Tractatus Logico-Philosophicus, escribió: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esto está perfectamente alineado con la idea de Orwell en su novela 1984, cuando habla de un ministerio del gobierno que tiene un área que se dedica a borrar palabras del diccionario para reducir el tamaño del mundo mental de los habitantes de ese país. Lo que no podemos nombrar no lo podemos pensar. La capacidad de pensamiento se incrementa con el vocabulario. Esto está muy estudiado. Entonces, poner nombres a las cosas, conocer los nombres, poner nombres a los conceptos y entender lo que significan es extremadamente útil para los humanos. Lo que vemos como color no es una propiedad objetiva de la materia, sino es el resultado de procesos neuronales muy complejos, como dije, que van más o menos así. La luz que refleja un objeto rojo entra por tus ojos y se proyecta en tu retina, donde los conos, unas células especializadas en detectar justamente las longitudes de onda de la luz, la convierten este estímulo en impulsos eléctricos. No es que vean los colores, pero sí pueden discriminar las longitudes de onda. Entonces generan impulsos eléctricos que corresponden a las características de la luz que están percibiendo, como son propiamente la longitud de onda y la intensidad, los claroscuros. Esta señal pues viaja por el nervio óptico, pasa por el tálamo y llega a la corteza visual primaria que está acá atrás, en nuestro lóbulo occipital, donde se inicia el procesamiento ya para formar propiamente imágenes. Ahí surgen los bordes y se puede observar el movimiento. El color como experiencia integrada
aparece más adelante en otras áreas del cerebro que ya están especializadas en codificar la información cromática. Así es como tenemos la experiencia completa de lo que llamamos ver. De modo que el rojo no es que esté ahí afuera tal cual, sino que surge en nuestra mente como una creación de un proceso neurológico al que llamamos ver. Pero el rojo como concepto no puede existir si no lo asociamos al nombre rojo. Muy interesantemente, en los años 60, Brent Berlin y Paul Kay analizaron más de 100 lenguas del mundo y encontraron un patrón inesperado. Las culturas que solo tenían 2 nombres de color distinguían oscuro y claro solamente. Las que tenían ya 3 palabras para hablar de color siempre añadían al oscuro y al claro el concepto de rojo. Luego podían ya nombrar otros como el verde, el amarillo, etc. Esto no es casualidad. Refleja cómo los humanos priorizamos ciertos colores por su relevancia para nosotros. El rojo fue el primer color al que le pusimos nombre, cada cultura en su propio idioma, desde luego. Algunos lingüistas piensan que esto sucedió porque el rojo es la sangre, es el fuego, es la madurez de la fruta, son cosas que son muy importantes para nuestra sobrevivencia. Tampoco es casualidad que colorado, que significa rojo, y color comparten raíz en varios idiomas. Pero hagamos un ejercicio de pensamiento. ¿Qué pasaría si un grupo de personas decide cambiarle el nombre al rojo porque decide que es opresivo y que no describe de manera adecuada a las ondas electromagnéticas de 700 nanómetros? No las describe como debe ser. Cambiar el nombre del color no afecta la longitud de las ondas. No altera tampoco los procesos cognitivos y perceptuales que necesitamos para decodificar la realidad. Pero sí destruye los acuerdos sociales que hacen que podamos comunicar el concepto rojo y utilizar esta experiencia de manera eficaz como grupo. Cambiar arbitrariamente el nombre de ese color podría ser desastroso. Imagínate nada más el caos que sería si unos ven verde en el semáforo lo que todos los demás consideran rojo. Si insistimos en que la subjetividad nos permite redefinir todo, podríamos decir que el color rojo realmente es azul porque todo significado es relativo. Esto no resultaría en una liberación conceptual, sino en el caos. Cambiarle el nombre al rojo y llamarle verde o aire, por todo caso, no es una transgresión poética, es una traición al propósito del lenguaje, que es hacer posible la comprensión entre seres que ven el mundo desde distintas perspectivas. La relativización absoluta del significado de las palabras puede parecer progresista o revolucionario, pero lo que hace en última instancia es impedir la posibilidad de lograr acuerdos prácticos que permitan la colaboración y la comprensión mutua. Humberto Eco, en La búsqueda de la lengua perfecta, afirma: la función primaria del lenguaje no es decir cosas bellas, sino permitir que nos pongamos de acuerdo. Y vaya que eso nos hace falta en este momento. Bueno, siempre, pero hoy quizá más que nunca. Las palabras no son la realidad, pero la describen. Crean un espacio conceptual común que nos permite organizarnos y colaborar. Necesitamos acuerdos sobre lo que las palabras quieren decir. En ese sentido, llamar rojo al rojo es una convención, claro, pero es una convención que abre la puerta a la existencia misma de la civilización. Cuando alguien decide, si decidiera, cambiar los códigos y llamar verde a lo que los demás conocen como rojo, está negando el valor del consenso lingüístico y conceptual como base esencial, como base para la comunicación y la colaboración. Esta decisión, que podría parecer revolucionaria o libertadora de la cárcel del lenguaje,
interfiere con la posibilidad del entendimiento compartido. Por eso, las posturas pseudofilosóficas que afirman que toda verdad es subjetiva y que los significados convencionales de las palabras son constructos diseñados por mentes perversas y opresoras, tienen consecuencias peligrosas porque, entre otras cosas, impiden o disminuyen o estorban para que podamos lograr acuerdos que estén basados en los hechos, que es lo que los hace coherentes con la realidad y que permite que sean útiles socialmente, cosa que no ocurre cuando se pretende sustituir a los hechos con opiniones. Las opiniones son muy vulnerables a la ideología y a la manipulación, los hechos mucho menos. Tenemos que comprender, pues entender que el lenguaje es una herramienta, no es una cárcel, no es una prisión. El relativismo extremo niega la utilidad de los hechos como punto de acuerdo, debilitando la posibilidad de construir proyectos comunes. El ejemplo del color rojo que he utilizado se refiere a cosas concretas. La luz que refleja en rojo es porque algo está ahí en el entorno y lo podemos ver. Pero no solo en ese ámbito es que tenemos que acordar el significado de las palabras, de su asociación con las cosas. En el mundo de los conceptos es todavía más importante esa precisión. Vamos a ver un ejemplo muy típico de México. Aquí, en nuestro país, utilizamos la palabra humilde para describir a alguien que es pobre y no a alguien que ha decidido practicar la humildad como una virtud, que es su significado original. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué le hemos cambiado el significado a esta palabra? Yo pienso que parecería que es simplemente una evolución normal del lenguaje, pero si lo estudias verás que tiene un fondo un poco más profundo. Cuando un significado sustituye al original y se acepta socialmente, termina por moldear la manera en que pensamos en conjunto. Hoy para muchos, casi todos, la humildad no es la práctica de una virtud, sino se refiere a una condición impuesta por la falta de dinero. Decimos frecuentemente, es de familia muy humilde, cuando nos referimos a alguien que viene de una familia que tiene pocos recursos materiales. Pero no decimos, esta persona en sus análisis nunca parte de la certidumbre porque practica la humildad. Esta forma de hablar, de confundir la humildad con la pobreza y no de utilizarla para nombrar una virtud, tiene raíces profundas. Durante la colonia, el cristianismo católico jugó un papel central en moldear el imaginario social de México. En los evangelios, Jesús siempre se presenta como un hombre pobre, cercano a los marginados y como un modelo de humildad. La pobreza, de esta forma, fue elevada a virtud, o sea, se convirtió en algo bueno y deseable. Y esto lo hicieron los monjes, los santos, con el ejemplo de los mártires. No tener posesiones significaba, o pretende significar, no tener apegos, y por lo tanto, estar más cerca de lo espiritual. Pero esa narrativa tiene también un uso político, esa es su razón de ser, su origen, porque equivale a pedirle al pobre que sea humilde, que es una manera de tenerlo dócil. El padre Vasco de Quiroga, por ejemplo, hablaba de la mansedumbre de los indios como una cualidad natural, deseable. Así, la palabra humilde empezó también a significar no solo pobre, sino obediente, sumiso, agradecido, silencioso. Pero también hay una cosa sutil ahí escondida detrás de la palabra humilde que es realmente un eufemismo. Decir humilde en vez de pobre suena más amable, más suave, es menos ofensivo. Es un lenguaje que suaviza la desigualdad sin pretender de ninguna manera resolverla. Decimos humilde como si fuera una virtud, como si fuera bueno ser pobre, cuando en realidad lo que estamos nombrando es una condición de desigualdad económica. Si una persona en esta condición de pobreza se rebela y se esfuerza por mejorar sus ingresos, dejar de ser pobre, ¿dejaría de ser humilde?
¿Lo consideraríamos entonces soberbio? ¿Te fijas? Cómo las palabras moldean nuestra percepción de la realidad, la manera en que la conceptualizamos. La humildad parecería entonces ser la forma correcta de ser pobre y aceptar resignadamente esa condición. Cuando confundimos la humildad con la pobreza, también confundimos la arrogancia con la riqueza. Por eso algunos piensan que si alguien se educa, gana dinero, se rifa, como decimos, entonces ya se le subió. Como si crecer económicamente fuera una traición a un grupo, a una forma de estar en el mundo. Este lenguaje revela una herida que es la sospecha de que el éxito individual amenaza el equilibrio del grupo. Por eso eso solo pasa cuando la sociedad no tiene estructuras que permitan el ascenso de forma colectiva, cuando salir de pobre es una excepción y no una norma. Las familias incluso lo ven como una traición. Yo atiendo gente que tiene problemas de que les va bien de lana, a su familia no, y los ven con envidia y los agreden o los tratan con violencia pasiva. Es algo muy interesante de observar. Entonces, el que sale de pobre es un traidor, no es un pionero o un verdadero revolucionario. Sin embargo, en su sentido original, la humildad es una virtud cardinal. El pensador Jiddu Krishnamurti decía que la única virtud que existe en realidad es la humildad, porque la humildad contiene todas las demás virtudes. El filósofo Comte escribió que la humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo. La humildad estaría asociada por este filósofo al servicio al prójimo. Epicteto, por su parte, el gran escritor estoico, recomendaba no creerse demasiado sabio, precisamente para poder seguir aprendiendo. Si no definimos correctamente el significado de las palabras que utilizamos para describir los fenómenos que observamos en la realidad, corremos el riesgo de que interpretaciones tramposas, manipuladas políticamente, moldeen y distorsionen la forma en que vemos el mundo de manera deliberada, dirigida, pues. Y esto es un problema muy serio. Yo, desde luego, no propongo de ninguna manera que la palabra humildad desaparezca. Lo que propongo es que se le tome con seriedad, pues, ¿no? Y que rescatemos su significado auténtico, especialmente porque la humildad es uno de los pilares del pensamiento crítico. Es lo que nos permite estar conscientes de que creer que sabemos algo que en realidad ignoramos, esto es, que tengamos certidumbres falsas en lugar de dudas como base para nuestros razonamientos, no favorecen al pensamiento crítico, sino que por el contrario lo hacen de plano imposible. Las palabras importan, no solo comunican, construyen la realidad que habitamos colectivamente. Por eso, cuando una palabra poderosa se usa sin precisión, no solo pierde su utilidad, sino que puede convertirse en un problema, en un arma contra la verdad. Uno de los términos más desgastados, que se han vuelto ya incluso peligrosos por la manera en que se usa, y que se usa mucho en el discurso público contemporáneo, es la palabra genocidio. Y si alguna palabra debería conservar su peso, su carga ética y su gravedad jurídica, es esa. Al hablar de esto, al hablar de genocidio, lo hago desde la perspectiva del pensamiento crítico, intentando ser lo más objetivo posible. ¿Por qué abordaría yo un tema tan polémico? Pues porque es indispensable. Estos son los asuntos que más requieren de una manera crítica de observar los fenómenos sociales, para que esta observación sea útil y permita alcanzar soluciones reales de larga vida a los problemas que estamos enfrentando como sociedad. El pensador crítico debe ser valiente y comprometido, yo digo. Así es que vamos allá. ¿Qué es el genocidio?
El término fue acuñado por el jurista polaco Rafael Lemkin en 1944 y fue adoptado formalmente por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas en 1948. El genocidio es un delito descrito en una ley internacional. No se puede perder de vista este punto específico. Según el artículo 2 de esa convención, genocidio significa cualquiera de los actos perpetrados con la intención, subraya la palabra intención, de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Incluye acciones como matar a miembros de este grupo solo por pertenecer a él, causarles daño físico o mental grave por la misma razón, imponer medidas destinadas a impedir nacimientos y trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo, desde luego con la intención de aculturarlos. Si no se puede demostrar, más allá de toda duda, la intención de exterminio, no se le puede imputar a nadie el delito de genocidio. No basta con que puedas probar que hay muertes masivas ni sufrimiento a gran escala. Debe demostrarse que el objetivo de una de las partes en conflicto es la aniquilación deliberada de un grupo específico. En el contexto del conflicto entre Israel y Hamás, múltiples actores, periodistas, manifestantes, miles, yo diría millones de ellos, e incluso algunos gobiernos han acusado a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino. Veamos si estas acusaciones tienen mérito desde la perspectiva del pensamiento crítico. Si es que vamos por partes. En este conflicto existe el sufrimiento, sin duda. Más que en otras guerras, no. Violaciones de derechos humanos existen, muy probablemente. Más que en otras guerras, tampoco. Muertes civiles trágicas, muertes dolorosas, conmovedoras, sin duda. Más que en conflictos similares de otros tiempos y de otros lugares, no. Todas las guerras son trágicas, eso podemos acordarlo, pero no todas las guerras son genocidas. Estoy de acuerdo de que mucha gente en el mundo tiene la percepción de que está ocurriendo efectivamente un genocidio en Gaza, pero como vimos antes, cambiar el significado de la palabra no altera la realidad en la que la palabra está anclada desde su origen. Solo afecta lo que entendemos por esta palabra. Que yo diga que es genocidio no hace que la realidad cambie, solo hace que yo entienda lo que no es. El uso indiscriminado del término genocidio ha generado una situación paradójica terrible. Cuanto más se repite, menos impacto tiene, se banaliza, se normaliza, se transforma en una etiqueta de guerra retórica más que en un concepto jurídico con implicaciones penales claras. Como advierte la jurista Payán Acabán, cuando todo es genocidio, entonces ya nada lo es. El término pierde su fuerza moral y jurídica. Y aquí está el verdadero quiz del problema. La adulteración de esta palabra no solo altera su significado social, sino que impide su valoración desde la perspectiva del derecho internacional y dificulta su persecución y su castigo. Nadie te puede arrestar por un delito que no está bien definido, que no está bien identificado, que no tiene una relación directa con las acciones que estás cometiendo. Las consecuencias de hacer un uso irresponsable de la palabra genocidio, ¿a qué nos llevan? Pues que se diluye el concepto legal, eso es lo primero. Si llamamos genocidio a cualquier bombardeo, a cualquier invasión, a cualquier crimen de guerra o acto terrorista, perdemos la capacidad de distinguir entre crímenes diferentes que requieren respuestas distintas, porque no todo crimen de guerra es genocidio. En muchos países se han llevado a cabo, está muy documentado, campañas masivas de esterilización involuntaria de grupos sociales considerados inferiores o indeseables sin disparar ni un tiro. Y eso es genocidio. También la consecuencia de usar mal el término es que se deslegitima a las víctimas reales de genocidio. Cuando se dice que genocidio es cualquier cosa sin una evidencia jurídica clara, se trivializan las tragedias como el Holocausto, como lo que pasó en Ruanda, o Armenia, y que está pasando actualmente en Yemen.
Equiparar operaciones militares, por brutales que sean, con genocidio, con un intento deliberado de exterminio, pueden terminar en una revictimización de quienes sí vivieron genocidios de verdad, con todos los criterios legales. ¿Por qué Israel sería genocida y Rusia no si ambos están en guerra? Otra consecuencia es la polarización del discurso. Este riesgo yo ya lo veo, ya está ocurriendo. Usar genocidio como un insulto político, como una manera de descalificar a alguien, bloquea el diálogo y radicaliza las posiciones, porque implica que el otro no solo está cometiendo una falta, sino que es malvado por definición y merece un castigo gigantesco. Esto dificulta toda solución negociada y favorece una lógica del todo o nada. Por otro lado, llamar genocidio a una tragedia es una manera de apropiarse simbólicamente del dolor ajeno para fines ideológicos, para promover una causa. En vez de esclarecer lo que ocurre, se busca ganar la guerra de las narrativas. No es lo mismo que digas, este país me está invadiendo, a decir, este país me quiere exterminar. Hablar de exterminio mueve fibras emocionales diferentes y tiene siempre pues connotaciones políticas o ideológicas. Por eso es muy importante, críticamente importante, que nuestras definiciones sean claras. Si no, las palabras se vuelven cualquier cosa. Si convertimos el lenguaje en un campo de batalla ideológico y no en una herramienta para acercarnos a la verdad, pues habremos perdido más que la capacidad de debatir, habremos perdido la posibilidad de hacer justicia. Específicamente en este caso, pues es muy obvio. George Steiner advirtió que cuando el lenguaje pierde su precisión, pierde su humanidad. Yo digo que la palabra genocidio debe conservar su filo. No puede convertirse en un sinónimo de algo como atrocidad o crueldad, porque ya tenemos definiciones precisas de lo que es una atrocidad y lo que es una crueldad, y las acciones específicas que tenemos que emprender cuando eso sucede. El genocidio tiene que ser capaz de nombrar lo que no se puede reparar, lo que es absolutamente inaceptable, que es el intento sistemático de borrar a un pueblo entero de la faz de la tierra. Esa palabra tiene que ser específica para designar esa intención, que es la peor de todas las intenciones, y no suavizarla y confundirla con cualquier cosa. De nuevo, no es que la guerra no sea horripilante, lo es, pero no todas las guerras son genocidas. Yo pienso que el dolor humano exige palabras correctas, no discursos grandilocuentes, emocionales, que tienen como propósito manipularnos. No es una falta de empatía de mi parte exigir este rigor. Es que yo veo que es el único camino que nos puede llevar a resolver los conflictos de manera objetiva. Es por respeto a las víctimas que tenemos que nombrar con mucho cuidado las palabras. Si se está cometiendo el delito de genocidio, hay que probarlo y hay que castigarlo, sin duda. Pero si no cuidamos el significado de las palabras, entonces ¿de qué chingados estamos hablando? No lo podemos saber, no podemos tener el rigor que se requiere para ejercer la ley. Y esto promueve la impunidad y el fanatismo. La honestidad comienza por llamar a las cosas por su nombre. Esto se ha dicho en muchas escuelas de filosofía. Y para ello, la herramienta correcta es el ejercicio del pensamiento crítico. No se vale decir, genocidio es lo que yo diga, lo que me convenga. Tienes que probarlo, de lo contrario te conviertes automáticamente en un traidor. Ya lo dije hace un momento, eres un traidor al espíritu del lenguaje, que es la comprensión colectiva de lo que ocurre en el mundo. No puedes decir que te interesan los asuntos sociales si no te interesan los hechos. Ningún conflicto se arregla con mentiras, con nuevas definiciones que se ajustan a intereses políticos y económicos y no a la experiencia humana milenaria.
En la definición de genocidio reconocida por el derecho internacional, se dice que el delito es llevar a cabo acciones con la intención de exterminar a un pueblo. Si somos serios en el análisis crítico, lo que debemos buscar entonces es justamente la intencionalidad en los actores de los conflictos, más allá de nuestra ideología o de lo que nuestras emociones o sentimientos nos digan que es lo correcto. No podemos confundir los hechos con las opiniones, con los sentimientos. No podemos legislar sobre opiniones, solo se puede legislar sobre hechos bien definidos, claros, universalmente reconocidos, en los que todos estemos de acuerdo. El ejercicio del pensamiento crítico implica siempre el riesgo de que lo que descubras vaya directamente en contra de tus creencias. Y es un riesgo que hay que correr, porque es un riesgo ético. Yo no soy jurista, no pretendo ser jurista y no puedo dar una opinión que tenga que ver con el derecho internacional. Pero en mis intentos amateurs le dediqué mucho tiempo a investigar este conflicto antes de hacer este video. Y yo no pude encontrar, aún con una habilidad y una capacitación profesional en investigación, no pude encontrar ningún indicio de que las intenciones de Israel sean exterminar hasta el último de los palestinos por la causa de que son palestinos. Yo no lo pude encontrar. Pero cuando apliqué la misma técnica y el mismo esfuerzo a pensar críticamente y criticar las acciones y las intenciones de Hamás, no tuve que ir muy lejos. Me bastó con leer su documento fundacional que ellos mismos publicaron en 1988. En ese documento que define sus intenciones, tal cual, ahí se abundan las intenciones explícitas de exterminio, de guerra total y específicamente, letra por letra, de rechazo por principio a cualquier negociación. Eso dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen lo que ellos escribieron. De nuevo, yo no soy jurista, no pretendo serlo. Yo soy un ciudadano, una persona que ha cultivado el pensamiento crítico por décadas y que prefiere alcanzar sus propias conclusiones antes que dejarse arrastrar por sus emociones o por las redes sociales o los medios oficiales donde se habla de estos temas. Y hablo por mí, yo no tengo la intención de encabezar ningún movimiento ni de convencerte de nada, ni quiero ser político y no estoy haciendo proselitismo. No hice este video para contribuir a la polarización de este tema. Mi intención ha sido probar que pensar críticamente es la vacuna que este mundo convulso necesita para empezar a resolver de fondo los problemas inmensos que nos aquejan como sociedad. Nombrar las cosas correctamente, de manera concreta, es esencial para que pueda existir la justicia. Aunque duela, aunque los hechos contradigan dolorosamente nuestra visión del mundo y nuestras emociones y lo que quisiéramos que fuera, la realidad es lo que es. Y eso no lo podemos cambiar opinando.